realidad las dos maneras son la misma. Quiere decir que si tienen dos maneras diferentes, con alfa 1, alfa k y otra con beta 1, beta k, entonces los alfa k son iguales a los beta k. ¿Okay? Y el k debe ir a ser igual a d, ¿no? Ese es un teorema. Entonces ese es el teorema del que yo me refería. Este teorema no lo voy a probar porque, aunque parece obvio, no es tan fácil de probar. Ahí debería decir a lo más una. Porque si fueran menos de d... No. Es base. Y base quiere decir que hay por lo menos... No, pero yo te he escuchado solamente el Claro. Entonces el teorema... Entonces el teorema es el siguiente. Que este K aquí es redundante. Porque si una sucesión es base, entonces tiene d elementos. Entonces el teorema... toda base de RD tiene d elementos. Y este d, y es por eso que yo uso d y no n, se llama la dimensión del espacio vectorial en cuestión. Entonces nuestro espacio vectorial en cuestión, RD, tiene dimensión d. Entonces, hasta ahora, bueno, este teorema se ve muy lindo, pero no nos dice que las bases existen. Pero en realidad no es difícil ver que las bases existen, porque hay una definición bien natural para lo que sería una base de RD. Entonces, si hacemos la siguiente definición. Definamos estos vectores. Entonces, ¿qué son estos vectores? Esto es lo que se llama la base canónica de RD. Entonces, ¿qué hacen estos vectores? El E sub i es simplemente el vector que tiene todas sus coordenadas iguales a 0, excepto la iésima, que es igual a 1. Es fácil ver que esta es una base porque si yo tomo cualquier vector en RD, de coordenadas x1 hasta xd, yo lo puedo escribir como una combinación lineal de la base canónica de la manera natural. Es bien fácil ver que esto es verdad porque, digamos, por ejemplo, el E1, lo único que hace es colocar la primera coordenada en el lugar correcto. El E2 va a colocar el valor de la segunda coordenada correcto, y así sucesivamente hasta LD, que va a colocar la coordenada D con su valor correcto. Entonces, esto quiere decir que todo Z, todo X, es combinación lineal. Y además son linealmente independientes. ¿Okay? Eso no es difícil de ver. Entonces, esto es una base. Y tiene un nombre. Entonces esto se dice la base canónica de RD. Entonces, de nuevo, todas estas cosas son cosas que uno sabe bien, o más o menos bien, porque tenemos cierta intuición sobre quién es el espacio RD, el espacio euclidiano. Lo interesante es que todos estos conceptos de los que yo estoy hablando son verdad para cualquier espacio vectorial. Todas estas propiedades de las que estoy hablando aquí son propiedades que son compartidas por
cualquier espacio vectorial porque son propiedades de las cuales yo puedo hablar simplemente a partir de las definiciones de esas propiedades que les listé anteriormente, que definen lo que es un espacio vectorial. Entonces eso es bueno porque sabiendo que RD es un espacio vectorial, podemos transportar la intuición que tenemos sobre RD a cualquier espacio vectorial. Y hay espacios vectoriales más complicados. O sea, las matrices, por ejemplo, forman un espacio vectorial. Los polinomios, por ejemplo, también forman un espacio vectorial. Comienzan a ser espacios vectoriales cada vez más complejos, pero que todavía son espacios vectoriales, por lo que la intuición que tenemos de RD sirve. Entonces, un ejercicio para ustedes. Entonces, tomamos alfa 2, números hasta alfa d, números reales, ¿ok? O sea, son d menos un número real. No, perdón. No sé si todo el mundo alcanza a ver aquí abajo. ¿Alcanzan todos a ver aquí abajo? Ahora sí que no van a ver, pero no importa. Probar que este conjunto de vectores B1 hasta BD es una base. Entonces, hemos dicho ahora que el espacio euclidiano RD es un ejemplo de un espacio vectorial. Lo que es muy bueno porque quiere decir que cualquier propiedad de RD que solo dependa del hecho que RD es un espacio vectorial puede ser transportada a cualquier otro espacio vectorial. Entonces podemos transportar la intuición de RD a espacios vectoriales más amplios. ¿Qué es lo que viene ahora? Entonces, ahora, siguiendo con esta idea, en algún momento me tienen que parar porque si no voy a hablar hasta mañana, ojo. Entonces el espacio euclidiano RD es un ejemplo de lo que llamamos un espacio métrico. ¿Okay? Entonces, y es interesante pensar en RD como un espacio vectorial y como espacio métrico porque, por lo menos como espacio vectorial, decir que el conjunto de los números reales es un espacio vectorial no nos aporta mucho. Porque como espacio vectorial, el conjunto de los números reales es un espacio vectorial bastante aburrido. Entonces, esa es la gracia del espacio euclidiano. Continuando, el espacio euclidiano es espacio métrico. Entonces vamos a... para eso necesitamos una definición. Entonces, definición. Definición. Una distancia
Entonces una distancia es una función que a cada par de vectores le asocia un número no negativo y que cumple con tres propiedades. Primera propiedad, la tal de simetría. Esto es simetría, ¿no? Como bien lo dice su nombre, simetría. La distancia de x a y es la misma que la distancia de y a x. Para esta propiedad no encontré un nombre que fuese un sustantivo, así que voy a usar un nombre que es un adjetivo, ¿no? No está bien dicho, ¿no? Yo debería poner aquí un sustantivo, como simetría. Esto es un adjetivo. Decimos que la distancia d es positiva definida, sí. Entonces no es el nombre de la propiedad. Positividad definida, no sé si positividad definida se usa. Positividad. Puede ser. En las notas está escrito positividad. Positiva definida. ¿Qué quiere decir? Que la distancia entre x y x es igual a 0. Y la distancia entre dos puntos es siempre mayor que 0. Y la tercera propiedad, que es la importante, es la desigualdad triangular. Entonces aquí, para todos x, y, z vectores en el espacio euclidiano RD, la distancia de x a z es menor o igual que la distancia de x a y más la distancia de y a z. ¿Está bien? Entonces, cuando al espacio euclidiano RD le asociamos una distancia d, esto es lo que se dice un espacio métrico. Entonces, a veces, bueno, como esto se dice un espacio métrico, a veces a esta d, en vez de llamarle distancia, le llaman métrica. Pero en el caso del espacio euclidiano, a mí me parece que tiene más sentido llamarle distancia, porque justamente se asocia con el concepto que tenemos de distancia. Entonces, bueno, ya que definimos la tal de distancia, es razonable preguntarse si esas distancias existen. O sea, lo mínimo que tengo que hacer es darles un ejemplo de una distancia. Entonces, ejemplo. En realidad el ejemplo que les voy a dar es único. Lo que pasa es que tiene un parámetro que permite definir varias distancias al mismo tiempo. Entonces, tomamos P, un número entre 1 e infinito, y definimos la distancia
llamamos la norma LP de la diferencia entre X e Y. Y esto por definición es la suma de igual a 1 hasta D de XY menos YI a la potencia P. Todo eso elevado a la potencia 1 menos. Entonces esto es lo que le llamamos la norma LP. Para P igual a infinito, bueno, decir P igual a infinito no... Esto le podemos poner un P aquí. Y... esta diferencia aquí. Entonces, esta es la que llamamos la norma sub. O también la norma al infinito. ¿Okay? El nombre L infinito viene dado por el siguiente... por la siguiente observación. Y eso se los dejo a ustedes como ejercicio. Se puede probar que cuando P converge a infinito, el límite de la norma LP es la norma infinita. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, pensamos en la norma del infinito como un elemento de esta familia. Porque si bien este número aquí, reemplazando P igual a infinito, no está bien definido, sí puede ser definido a través de un límite, y el límite resulta ser lo que a uno le gustaría que fuera. ¿Okay? Entonces, los casos importantes de esta norma son P igual a 1, P igual a 2 y P igual a infinito. ¿Okay? Me parece que La Paz no es así, pero Santiago es así. Las calles de Santiago forman una red cuadriculada. Por lo menos localmente. En gran parte de los lugares, las calles son orientadas norte-sur, este-oeste, red cuadriculada. Entonces, si uno quiere ir del punto X al punto Y, uno tiene que recorrer un camino así. Por ejemplo. Bueno, en realidad hay varios caminos que tienen la misma longitud de longitud mínima, ¿no? O sea, la distancia mínima que necesito recorrer para ir de X a Y es el largo de este camino. Pero ese camino no es único. Hay otros, ¿no? Y como ustedes pueden ver, pueden convencerse fácilmente, eso ahí corresponde a P igual a 1. Entonces, de ahí viene una posible relevancia o importancia de por qué P igual a 1 es interesante. Después vamos a ver por qué P igual a infinito es interesante y por qué P igual a 2 es interesante. Por ahora, lo que queremos hacer es lo siguiente. Si yo les digo, bueno, estos son ejemplos de distancia, sería bueno ver que esas distancias efectivamente son distancias, o sea, satisfacen
estas tres propiedades que acabé de definir. Las dos primeras propiedades son fáciles de verificar, ¿no? Obvio que es simétrico, ¿no? Porque es simplemente el hecho de que la operación valor absoluto es simétrica. O sea, que el valor absoluto de x menos y es igual al valor absoluto de y menos x, cuando x y y son números reales. Y esto también es evidente porque si la distancia es 0, quiere decir que todas las coordenadas de los vectores x e y son iguales, y eso quiere decir que efectivamente esos dos vectores son iguales. Y si ellos son diferentes, entonces va a haber una coordenada al menos que es diferente de 0, por lo que en esta suma va a haber un término por lo menos positivo, así que la suma va a ser estrictamente positiva. Lo mismo ocurre con el supremo. No es difícil ver. Entonces, obviamente, nos falta probar la desigualdad triangular. Y naturalmente es la más difícil. Entonces, hay dos casos que son fáciles, que son el caso p igual a 1 y el caso p igual a infinito. Entonces, para p igual a 1, ¿qué es lo que tenemos que probar? Entonces tenemos que probar que tal vez antes de eso, antes de comenzar a probar la desigualdad triangular, para un caso particular, para un p particular, otra observación, que es que la distancia definida como la definimos aquí es solo una función de la diferencia entre los vectores x e y. ¿Ok? ¿Cómo es solo una función de la diferencia? Es lo que llamamos una distancia invariante por traslación. Si trasladamos x e y una cantidad, usando el mismo vector, un vector z, digamos, entonces los puntos x e y los movemos en la dirección z, la distancia se mantiene constante, obviamente, porque aquí lo que estoy haciendo es sustituir x por x más z, y por y más z, y al hacer la diferencia, z se cancela. Entonces, a causa de esa propiedad, invariancia por traslaciones, podemos ver que es suficiente probar que se cumple esa desigualdad aquí. ¿Ok? Que no es exactamente la desigualdad triangular. La desigualdad triangular es esta que está acá, es con 3 puntos. Pero como tenemos esta propiedad de la invariancia por traslaciones, lo que ocurre es que podemos suponer que uno de esos 3 puntos es igual a 0, el que más nos conviene. Entonces, basta probar esto. Entonces ahora podemos comenzar con algún caso particular. A ver, creo que mejor voy a borrar para que no tengan problemas para ver. Continuar acá en el otro pizarrón. Entonces el caso p igual a 1 es un caso que no es muy difícil. Acá lo que molesta mucho es el tal de 1 elevado a p. Eso molesta. Si ustedes tratan de demostrar la desigualdad triangular, se van a dar cuenta que el 1 sobre p molesta mucho. Entonces p igual a 1. ¿Qué pasa para p igual a 1? Para p igual a 1.
tenemos esta es la norma 1, ¿no? Tal vez sería bueno no escribir P aquí, tengo que sustituir por 1 inmediatamente porque en realidad P igual. Esta es la norma 1. Y lo bueno es que no aparece el 1 a la P. Entonces esto inmediatamente es menor o igual que ¿qué? Yo puedo decir, cada término de esta suma satisface la desigualdad triangular para números reales, que es simplemente que el módulo de la suma es menor o igual que la suma de los módulos. Y ahora que separé xy de yi, puedo reescribir la suma usando la linealidad de la suma de esta forma. Y la primera suma es simplemente la norma L1 de x y la segunda suma es la norma L1 de y. P igual a infinito es muy parecido. Entonces, a esta altura, la única cosa que sabemos hacer es usar que el módulo de la suma es menor o igual que la suma de los módulos. Entonces, bueno, ya que lo único que sé hacer por ahora, trato de ver si eso es lo suficientemente bueno como para conseguir probar alguna cosa. Y ahora lo que ocurre es que el supremo de la suma es menor o igual que la suma de los supremos. ¿Eso por qué? Porque cuando hago la suma de los supremos, cuando veo el supremo, el supremo de los xy podría darse en una coordenada que fuera diferente al supremo de los ij, en cuyo caso cuando hago la suma de los supremos tengo un